Hola, buenas noches. Soy Aldo Ruiz Díaz, profesor en Parapsicología Aplicada y coach especializado en estrategias de confrontación. Comenzamos con una nueva sección en nuestro consultorio abierto. Si es la primera vez que te acercas a este programa, Consultorio Abierto es un programa que yo generalmente transmito una vez al día en tiempo real desde la capital de la provincia de Santa Fe en la República Argentina. Es un programa que lo transmito de lunes a viernes, generalmente, siempre en horario argentino a las 20 horas. Siempre en ese horario. Las personas de YouTube, montones de veces lo que hacen es tomar el programa ya grabado. Entonces en las cajas de comentario pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y a vuelta de correo se las respondo. Mientras que las personas del Facebook me pueden hacer preguntas con respecto a la temática que estamos tratando en tiempo real. Y como tal, dentro de mis posibilidades de conocimientos y tiempo, se las respondo de la mejor forma posible. Consultorio Abierto es un programa que generalmente interactuamos con temas de la parapsicología, el control mental, la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico, la hipnosis, o el ocultismo, el esoterismo, la magia en general. De cierta forma, ciencias de la alternativa. Meto todo en la misma bolsa y ahí hacemos ciencias de la alternativa. Y ahora comenzamos con una nueva sección inspirado por algunas preguntas que siempre me hacen llegar a través del Messenger, algunas veces a través del WhatsApp, o que figuran al pie de página de los programas o de los escritos que yo realizo todos los días. La sección nueva que comenzamos hoy es el que he denominado El Camino del Brujo. El Camino del Brujo. El brujo, la bruja. Utilizando el término brujo en el sentido de lo siguiente. Bueno, primero voy a decir en qué consiste la idea del camino del brujo. Es tratar de orientar, tratar de coachear, tratar de guiar un poco, y con principios generales, porque cada uno tiene su factor particular siempre, con principios generales guiar sobre lo que es el transitar, el camino de lo que es el tema de ser brujo o el tema de la brujería. Pero desde ya comienzo a hablar de que el término brujo lo voy a utilizar en un sentido muy amplio, principalmente diferenciándolo un poco del término mago. Porque para que nosotros seamos magos, en cierta forma tuvimos que haber ido a una escuela de magia. Me estoy refiriendo al ocultismo, al esoterismo, la magia ancestral. No me estoy refiriendo a lo que es el ilusionismo, la prestidigitación, cosa que yo también lo soy y que yo también lo hago. Como muchos de los que estamos acá, somos en cierta forma huérfanos de conocimiento, huérfanos de mentores, huérfanos de instructores, huérfanos de maestros, huérfanos de ir a la escuela del ambiente que tanto nos interesa, el ambiente que hoy en día llamamos de alternativa. Alternativa, ¿por qué? Porque es una alternativa a los conocimientos convencionales, alternativa entre comillas, pero nosotros sabemos que justamente este tipo de conocimiento dio pie a todo lo que llamamos hoy en día ciencias oficiales, ortodoxas o convencionales. Pero por utilizar el término alternativo y para entendernos a qué nos referimos, meto por un momento en la bolsa todo lo que es el tema de la brujería, del esoterismo, del ocultismo, la magia, todos los conocimientos ancestrales. Y digo que nosotros somos en cierta forma huérfanos de todo esto, porque básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Nos gusta este tema, nos gusta el otro, leemos un libro y nos gusta la temática y por ahí nos especializamos en eso. Algunas veces tocamos algo muy por encima, pero también fuimos a una conferencia de tal o participamos de un curso vivencial, un taller práctico. Es como que vamos tomando conocimientos así, continuamente. Y algunas veces nos gusta un área de desenvolvimiento y le damos por ese lado, y otras veces nos gusta el otro. De cierta forma somos como huérfanos recolectores de información, de disciplinas, de conocimiento dentro de todas estas temáticas que llamamos de alternativa. Eso es básicamente lo que hacía un brujo en su época, en las distintas latitudes y longitudes de nuestro bendito planeta, en las distintas épocas y en las distintas etnias y culturas. Recolectaba la mayor cantidad de información para poder utilizarla en lo que estaban necesitando. ¿Qué era lo que estaban necesitando? Era la mejor forma de desarrollar sus capacidades intrínsecas, la mejor forma de relacionarse con sus semejantes, la mejor forma de interactuar con los distintos elementos para la naturaleza para recibir ese aporte extra. Porque realmente se daban cuenta, los brujos de antaño o los practicantes de antaño, que realmente había algo más allá de los conocimientos convencionales o de que el grueso de la masa de la gente utilizaba. Entonces, básicamente comenzamos a escuchar a alguien que hace determinadas prácticas.
y vamos y le pedimos asesoramiento, le pedimos ayuda, le solicitamos alguna consulta, o algunas veces se dedicaba a enseñarnos ese tipo de cosas. Pero después conocemos a otro y a otro así. Es como que éramos unos recolectores de conocimiento de saberes ancestrales. Eso era básicamente el brujo. Hoy en día se lo utiliza mucho al término también mago caoísta, en el sentido de que el mago caoísta es aquel que va recolectando lo mejor que encuentra por ahí, que considera bajo sus criterios y sus valores que es lo adecuado para resolver su problemática y se prende de ahí y le da para adelante. No se casa con ningún conocimiento, no se aferra solamente a uno, sino que utiliza lo mejor de cada uno de acuerdo a sus criterios y sus valores. Pero hay muchas personas, como lo que yo he visto en estas épocas y principalmente en la interacción que establecemos a través del Facebook, que hay personas que, por ejemplo, se encuentran con que tienen conocimientos que entran en conflictos, ideas que no saben cuál puede ser lo mejor, o de todo el abanico de posibilidades que tienen, no saben cuál es la que realmente les funciona. Entonces la idea de este programa, o de este espacio de consultorio abierto llamado El Camino del Brujo, está dado como para mostrar una especie de guía. Para, son principios en general que los voy a utilizar y que cada uno va a saber cómo aplicarlo particularmente. Salvo que hagan como algunas personas ya lo están haciendo, que básicamente me toman como por un momento como una especie de mentor o guía dentro de estos conocimientos. Lo que yo estoy haciendo actualmente, más que enseñar un curso específico de todo el listado que yo un montón de veces lo he publicado en internet a través del Facebook y que vos podés recurrir al listado de cursos que hay, porque algunas veces te interesa esto nada más. Pero algunas veces te interesa transitar por todo este camino de la magia, de lo esotérico, de lo ancestral, de la brujería en general. Entonces algunas veces lo que hacen las personas es decirme si yo los puedo ir orientando. Entonces lo que yo hago es una entrevista semanal de 1 hora y media o 2. Son todas pagas. Cobro justamente el mes de lo que sería el asesoramiento. Y la persona me va indicando realmente dónde quiere asesoramiento. Hoy tocamos numerología, mañana tocamos biodecodificación, mañana tocamos saumerios o cosas por el estilo. Entonces, dentro de los distintos conocimientos es como ir coachando a la persona para que vaya desarrollándose en lo que es el caminar sobre este ambiente que lo forma como brujo, como bruja. Entonces, de ahí viene la idea del camino del brujo. Así que voy a ir dando principios y tips durante esta sección, el camino del brujo, para que realmente cada uno aprenda cómo caminar dentro de lo que sepa, dentro de lo que le gusta, dentro de lo que considere útil. No le impongo un conocimiento, le impongo unas ideas en general que cada uno lo va a tratar de aplicar particularmente. Así que vamos a comenzar a transitar este camino del brujo. Y recordemos, estoy utilizando el término brujo para aquella persona que en cierta forma es recolectora de montones de conocimientos y realmente dice, yo conozco un poco de todo esto, que nada tiene que ver con lo que yo conozco, por ejemplo, o que otro conoce. A mí me gusta más, me tira más, tengo más predisposición hacia esto, me gusta más lo otro, pero quiero ver si realmente transito bien por este camino. Entonces, como recolector de todo este tipo de cosas, a ese lo he denominado brujo, porque realmente no tiene la instrucción formal conveniente o adecuada de lo que sería estar en una escuela de sabiduría o una escuela de magia. Entonces no somos magos, sino que somos brujos, nos gusten o no nos gusten el término o las ideas. Así que vamos a comenzar a hablar sobre el camino del brujo. Bien, primer punto, deberíamos darnos cuenta de que ser brujo es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Porque si en realidad vos lo que haces de vez en cuando tomar algunos conocimientos, prácticas de las que se te ocurran, del ambiente alternativo o esotérico, vamos a llamarlo así, entonces no sos brujo. Lo que estás haciendo es utilizar metodologías de trabajo, que algunas veces son de brujería específicamente. Ser brujo significa formar todo su ser como tal. Entonces vamos a ir alineando esa estructura. No significa que porque seas docente, porque seas técnico, reparador en informática, porque seas empresario en determinadas cosas, porque seas deportista y a la vez utilices todo esto, no significa que realmente no puedas catalogarte como brujo también. Significa que también profesionalmente actúas de esta forma, te desempeñas en la sociedad de esta forma, pero en realidad estás haciendo una u otra cosa. Entonces, vamos a referirnos a eso, a tu ambiente particular dentro de todo esto. O vamos a llamarlo así, sos brujo o bruja, o sos practicante de algunas técnicas de brujería.
Entonces vamos a diferenciar eso. Una cosa es la identidad, yo me siento, yo soy tal cosa, y otra cosa es la actividad. Yo de vez en cuando utilizo este tipo de cosas, independientemente del factor que te lleva a la ganancia económica cotidiana. Porque recordemos que estamos en un mundo material donde básicamente necesitamos sobrevivir económicamente. Primero y principal, tenemos que ser totalmente prácticos. Entonces tal vez tu idea de acercarte a todo este tipo de conocimiento nunca fue desde un punto de vista económico. Nunca buscó el fin de lucro, por ejemplo, para poder existir, para dedicarte y vivir económicamente de lo que tanto te gusta, que por ejemplo vamos a llamarlo ser brujo o la brujería o el esoterismo. Sino que un montón de veces en tu trayecto sos profesional de tal y ahí comenzaste con la idea de que esto te gustaba, porque algo no te cerraba. Entonces dijiste, voy a aprender determinadas cosas. Algunas personas se acercan a todo este tipo de temática porque tienen problemas orgánicos, por ejemplo, que la medicina convencional no se lo ha podido tratar, o que no ha querido el individuo, o que buscó otras formas alternativas, o que un montón de veces aquellas personas que son cero fármaco. Entonces dice, yo no voy a llenar mi cuerpo de fármaco, yo voy a buscar métodos alternativos para paliar mis problemas, supongamos, como el caso de los pacientes crónicos que tienen dolores crónicos, dolores duraderos. Entonces, de por vida tienen que tomar determinada pastilla, supongamos. Y dicen, no, yo voy a tratar de trabajar con mi problemática. Entonces buscan métodos alternativos, porque algunas veces sabemos que todo lo que sea farmacología también tiene sus efectos secundarios. Y algunos lo sobrellevan a los efectos secundarios y otros dicen, no, yo también quiero trabajarlo en el método alternativo. Entonces algunas veces las vicisitudes de la vida te llevaron a adentrarte en este mundo alternativo. Otras veces la situación económica, yo creo que acá tengo que aportarle algo más a mi negocio para que realmente funcione. Entonces le dijiste, me contaron de una vela o me contaron de algún santo que realmente funcionaba en este tipo de cosas y comenzaste a ver resultados y comenzaste a incursionar. Otra vez en las relaciones sentimentales, yo no sé por qué realmente siempre me sucede esto, entonces yo quiero saber si no hay cosas extrañas. Entonces comenzaste a ver tal cosa y te dedicaste a esto. Pero ya tenías tu modo de vida, tu forma de ser, tu estructura de estudio y de ganancia económica material dentro de determinados terrenos. Entonces como tal, no es solamente para la persona que vive económicamente de esto, sino que también es para la persona que le encanta todo este tipo de cosas, pero que a la vez tal vez viva económicamente de otra cosa. No tiene por qué ser directamente como el brujo de las películas, que estamos en el medio del bosque, en el medio de la montaña, allá solos, y que realmente tienen que venir a nuestra cabaña para realmente solicitar algún tipo de servicio que podamos dar. Entonces me voy a referir al brujo que realmente le gusta transitar por todo esto, independientemente que lo utilice como un factor económico, material o de necesidad de sus o ganancia económica para solucionar sus necesidades materiales que está teniendo. Entonces voy a comenzar con un tema. Así que veamos cómo se desarrolla este tema. Muy bien. El caminar hacia el sol, el caminar acompañando al sol, el caminar hacia la luna, el caminar acompañando a la luna. Sabido es que las culturas, sabido es que los conocimientos, montones de veces y hasta las mismas religiones oficiales, ortodoxas, convencionales, hablan de instituciones o espiritualidades o metodologías o sistemas ancestrales patriarcales o solares, en el sentido de energética masculina. Y sabido es que otros son matriarcales o lunares, en el sentido de energética femenina. Yin y Yang. Positivo y negativo, activo, pasivo, proactivo, reactivo, modulación, o mejor dicho, rol femenino, rol masculino. Hay culturas que son patriarcales y hay culturas que son matriarcales. Y se basaron en ese tipo de idea prestándole atención a los astros. En este caso, nuestra estrella rectora, el Sol, cultura patriarcal o solar, y prestándole atención a la luna, cultura matriarcal o lunar. Entonces, partiendo de ahí, la idea de el camino del brujo o de la bruja consiste en caminar, literalmente, pero lo vamos a tomar
folclóricamente, ancestralmente, culturalmente, simbólicamente, para despertar un algo en nosotros. Simple. Entonces vos podés tener tu predisposición hacia lo solar, seas mujer o sea hombre, tengas mayormente desarrollado tus facultades o tus roles masculinos o tus roles femeninos. Sea lo que sea, podés tener determinadas tipos de ideologías. Sos mujer y sos muy femenina, en el sentido de que cumplís mucho tu rol femenino, supongamos, pero te gustaría tener algo de lo solar, de lo masculino. Sos hombre, pero te gustaría tener un poco más de suavidad de lo femenino, lo matriarcal o lo lunar. Entonces, si nosotros podemos traducir lo físico en concreto, lo literal, en algo simbólico, vamos a estar trabajando con nuestras estructuras. Si partimos nuestro cerebro en dos mitades, en los hemisferios cerebrales, vamos a trabajar, recuerden, este es mi lado izquierdo, el del anillo, ustedes me ven al revés, y este es mi lado derecho. Vamos a trabajar con nuestro sector izquierdo de nuestro cerebro, donde básicamente decimos que se deposita mucho la actividad de lo matemático, lo concreto, lo consciente, y vamos a trabajar con nuestra parte derecha, que es donde encontramos más nuestra intuición, nuestra espiritualidad, lo inconsciente, donde más o menos se focaliza, más o menos tenemos una estructura así. Con los zurdos, con las personas zurdas, sucede al revés, pero más o menos estaríamos trabajando con lo mismo. Entonces, podemos equilibrar nuestras energías trabajando con nuestro opuesto. Soy mujer, quiero trabajar con mi aspecto masculino. Soy hombre, quiero trabajar con mi aspecto femenino. Y esto es apoyado por la teoría de Carl Gustav Jung, en lo que es el despertar el animus, o trabajar con el animus o el ánima. Activar nuestro rol masculino o femenino, nuestra contraparte que subyace en nosotros, como para tratar de equilibrarnos. Entonces podemos nosotros traducir literalmente la idea a un factor simbólico, mágico, que es lo que estamos buscando. Entonces cuando digo caminar hacia el sol o acompañando el sol, caminar hacia la luna o acompañando la luna, es eso lo que vamos a hacer. Acompañar el sol o buscar el sol o dirigirnos hacia el sol o acompañar la luna o dirigirnos hacia la luna. Espero que se haya entendido la idea. Yo voy a caminar físicamente hacia donde está la luna. Mañana estoy en estos momentos en el 29 de agosto, que es el cumpleaños de mi esposa. Por lo tanto, ahora oficialmente le digo, hermosa, belleza de mujer, te mando un feliz cumpleaños. Bien, ya que lo hice otras veces, pero tenía que hacerlo aquí también. Bien, listo. Y por ahí se me confunden los tantos, porque por ahí es que se me confunden las fechas. Bueno, y ya eso es otro tema que algún día voy a hablar y que un montón de veces he tocado así muy por encima. Mañana se va, por lo menos desde el punto de vista geográfico, desde Santa Fe, capital. Recuerden que un montón de veces lo que hacemos en astrología es levantar la mirada y ver cómo está el cielo dispuesto de acuerdo a nuestra posición perceptiva. Pero si estoy en México, si estoy en Chile, si estoy en España, la posición perceptiva es otra. Es como yo lo veo desde acá. Mañana en Santa Fe vamos a tener, por ejemplo, la luna llena, que desde un punto de vista astrológico es cuando realmente el Sol se pone en oposición perfecta a 180 grados con la luna. A ver qué es lo que me dice aquí Ramón Castro Mara. Muchas felicidades a vuestra esposa. Un gran abrazo a la distancia. Gracias, Ramón. Siempre tan pendiente, tan ahí presto. Bien, me está mirando, bueno, me está mirando mi señora, me está mirando Eric Tango. Gracias por comenzar a engancharte con estas ideas, Eric. Bien. Entonces mañana vamos a tener la luna llena. Un montón de veces nosotros durante todos los días tenemos al sol lleno. O sea, la estrella brilla en total su magnitud. Pero la luna llena la tenemos generalmente, prácticamente, si bien los calendarios dicen son 7 días de luna llena, no son 7 días de luna llena, es un día de luna llena. En realidad, técnicamente son 3 horas. Pero a los niveles prácticos decimos, tenemos un día de luna llena. ¿Está? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vayamos caminando o acompañando a la luna, lo vamos a tener que hacer en día de luna llena. En cambio, con el sol lo podemos hacer en cualquier momento. Entonces voy a la idea de ir hacia la luna, ir hacia el sol, o la idea de acompañar al sol
o acompañar a la luna. ¿A qué me refiero? Supongamos que estoy buscando el sol, o supongamos que estoy buscando la luna. Es cuando comienza a asomarse en el horizonte del lugar donde yo estoy. En Santa Fe, la luna sale a tal hora, el sol sale a tal hora, en Entre Ríos sale a tal hora, en Chile sale a tal hora. Entonces es de acuerdo a cuando nosotros vemos que comienza a amanecer, si estamos hablando del sol, o cuando comienza a asomarse la luna. ¿Está? Entonces, yo lo que voy a tener que buscar, y después vamos a ver para qué. Veamos en qué consiste el trabajo en sí físico. Yo voy a tener que buscar en qué momento comienza a asomarse el sol en el horizonte y en qué momento comienza a asomarse la luna en el horizonte. Y yo voy a tener que ir caminando hacia allá, al encuentro de la luna o del sol. Entonces, como tal, voy a tener que buscar donde se te ocurra, dentro de tus posibilidades, porque esto es muy importante para lo que es el transitar o el caminar. Esta idea de ser brujo o bruja tiene mucho que ver con esto. De acuerdo a donde vos seas, o de acuerdo a donde vos quieras dirigirte, vas a tener que buscar un camino que te lleve medianamente en línea recta hacia la luna o hacia el sol. O sea, vas a caminar hacia allá. No significa que lo vas a terminar tocando, ya vamos a ver eso, pero la idea es que vas a tener que ir en línea recta. Por supuesto que si sos de la ciudad, alguna vez se pegan una vuelta a las calles, los ríos, las montañas, el valle, todo eso, pero más o menos seguís siempre apuntándole. Tiene mucho que ver todo esto, que ya lo vamos a ir explicando. Recordá que voy a transformar en metáfora todo lo que físicamente te va a suceder. Esperemos que se entienda, esperemos que yo me pueda explicar bien con la idea. Entonces vamos. La idea es que comienza a salir el sol, comienza a salir la luna y yo comienzo a caminar. ¿Hasta cuándo tengo que caminar? Hasta cuando esté en el cenit. Eso significa en el punto más alto de la bóveda celeste. Es cuando hacemos la menor sombra posible. ¿Qué significa eso? Desde ya, que vas a estar unas cuantas horas caminando. ¿Para qué vas a ir a buscar el sol o la luna? Para congraciarte, para despertar, para activar todo tu poder de brujo o bruja en ese aspecto, matriarcal o patriarcal, que estés buscando. O sea, como tal, te vas a terminar transformando en tal. Y vos decís, pero ¿sabés lo que son? Bueno, a mí me tocó, cuando yo lo hice, fueron 5 horas y media de caminar hacia la luna. Una de, si podemos llamarlo así, una de mis mayores capacidades o fuerzas tiene que ver mucho con la luna. Es todo un tema. Ya vamos a hablar, ahora estamos hacia, después vamos a acompañar. Muy bien. Entonces, imagínate lo que son 4 horas, 5 horas, 6 horas caminando hacia. Y vos vas a decir, pero estás loco, todo ese tipo de cosas. Recordemos que estamos despertando al brujo ancestral o a la bruja ancestral. Cuando vos ves películas de vikingos, ves películas de gente del campo, ves que cruzaban el desierto, las medidas, las distancias se medían no por horas, no por kilómetros, sino por días. Yo tengo que ir hasta tal poblado y me va a llevar 2 horas y media, 2 días y medio a caballo, supongamos que decía. Y caminando, y me va a llevar 5 días caminando hasta tal lado. Nosotros estamos despertando fuerzas ancestrales que están en nosotros. Porque recordemos que, cosa que lo vamos a estudiar, o lo vamos a ver, mejor dicho, en otros programas, algo nos llevó a estar acá y hacer ese tipo de recolección de conocimientos. O sea, nosotros traemos algo en nuestra sangre, en nuestra memoria genética, en lo que se te ocurra, cosa que ya vamos a ver, que nos llevó a ponernos acá. Entonces nosotros ya venimos con esa fuerza, pero hay que despertarla, hay que activarla. Entonces, cuando uno piensa en esas viejas películas, en esas viejas caminatas, está hablando de días de caminata. Y para esas personas de aquel entonces, aquellos ancestrales, era lo más común. Entonces acá te estoy pidiendo horas.
que de acuerdo a la época del año, algunas veces la luna sube rápido y está ahí, porque recordemos que tenemos 12 meses. Algunas veces demora más, otras veces demora menos. De acuerdo a la localidad donde nosotros tenemos, sube más rápido, sube más. Por eso, en determinadas regiones del planeta, hay 6 meses de sol y hay 6 meses de luna. Cada uno de acuerdo a su lugar. Por eso vamos a caminar nuestro camino de brujos o de brujas de acuerdo a nuestras circunstancias. Una de las características principales que te voy adelantando, que tiene que tener todo brujo o toda bruja, es interactuar con los elementos de la naturaleza, con lo que nos rodea ancestralmente. Pero si vivo en la gran orbe, en la gran ciudad, en un edificio de 10 pisos, esa es mi naturaleza. Y como tal yo tengo que saber interactuar con mi naturaleza y con mis semejantes. Si vivías solo en el bosque, en la montaña, tal vez, quién sabe, cada tanto que veías a una persona. Y tenías que saber interactuar. ¿Se acuerdan la famosa saludo de mano que hacemos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Antiguamente, ¿para qué era? Porque los guerreros levantaban la mano como diciendo, no escondo ningún arma. Entonces era todo un código. Entonces tenían que saber interactuar. Hoy en día tenemos que saber interactuar como brujos con todo el mundo que nos rodea. Sí o sí. A ver qué me dice Ramón. Por acá, al oriente, la salida de Ra. Qué buen tema. Claro, recordemos que yo estoy diciendo acá que cada uno va a aportar su grano cultural, su grano de perspectiva, de tradición, de ideología, de conocimiento. Pero la idea es que un montón de veces las personas necesitan, que es la razón del programa, encontrar alguien que le diga, mira, así deberías seguirlo, porque aquí hay un punto en conflicto en tu camino que te lleva a que realmente lo tuyo no funcione. Porque recordemos que tenemos que ser prácticos, el brujo es práctico. Si este conjunto de cosas no me sirve, ¿para qué le voy a seguir profesando esto que no me sirve? Utilizo algo que realmente sea práctico. Porque queremos vernos desarrollar y queremos provocar efectos. ¿Para qué voy a seguir rezándole a tal cosa si no funciona? ¿Para qué voy a seguir enterrando cosas si no me funciona? O sea, seamos prácticos. Entonces cada uno, ya vamos a hablar del pensamiento práctico. En este caso cada uno va a aportar lo suyo dentro de su caminata. Muy bien. Entonces vuelvo hasta acá. En el caso de la luna, en el caso del sol, yo voy a ir caminando hacia allá, en línea recta. Me lleve el tiempo que me lleve hasta que llegue al cenit, la luna o el sol. Y vos dirás, pero esto es un tema. Ah, ¿y los que hacen el camino de Santiago en España? Que van, por ejemplo, de un lugar al otro y son horas de travesía y que cada posta hay algo. Ah, eso sí lo hacen, pero vos, brujo, no sos capaz de hacerlo. Es un camino individual el del brujo. Porque eso no nos estamos agrupando y decimos, vamos a la escuela de brujería y todos aprendamos lo mismo. No, es un camino individual. Y los que hacen que van a la expedición de Machu Picchu, con todas las horas que les lleva, lo que pasa que es Machu Picchu. Y bueno, acá estamos hablando de lo mismo. O sea, creo que no estamos hablando de esto, locuras de las personas, sino que estamos hablando de algo que la gente hace. Y algunos dirán, vamos a cruzar la cordillera, vamos a ir caminando hasta tal lugar. Bueno, acá, ¿qué es lo que hacen? Mi esposa, que era, por ejemplo, oriunda, si bien nació acá en Santa Fe, pero vivió casi toda su infancia y adolescencia en Laguna Paiva, que queda 45 minutos aproximadamente desde acá donde yo estoy yendo en vehículo. Aquí se utiliza mucho la procesión a la Virgen de Guadalupe. La procesión de la Virgen de Guadalupe. Entonces, de todos los lugares vienen, acá a Santa Fe, que queda casi cerca de la costanera santafesina, vienen caminando a distintos lugares. Y ella se vino caminando desde Paiva, 45 minutos en auto, hasta Santa Fe en peregrinación, lo que le llevó casi medio día de caminata. Entonces, ¿yo qué estoy pidiendo? Simplemente que camines hacia el sol y a la luna. Y varios están desapareciendo porque dicen, no, este está tocado. No estoy tocado. Son cosas normales que el ser humano hace. Ramón Castro Esmer. También me gusta caminar a la luz de la luna. Me transforma en un licántropo. Me brota una energía sexual tremenda. Claro, claro que sí. Ya un tema. Ya vamos a ver algo al respecto.
Entonces sigamos caminando. Espero que no se hayan ido porque dijeron, no, me va a hacer caminar, no, salgo corriendo. Pero resulta que es eso. Los que hicimos, por ejemplo, el curso de control del tiempo, utilizamos mucho lo que es la marcha de poder. La marcha de poder y la caminata de poder, que son dos técnicas distintas, pero que se utiliza mucho el caminar. En la marcha de poder, nosotros buscamos alterar las ideas de espacio temporales, como ralentizando al máximo el movimiento. O sea que, por ejemplo, un metro de caminata, tal vez me podía llevar minutos desarrollarlo. Imagínate que quiero ir de una habitación a otra en mi casa. Tal vez me llevaba 1 hora poder transitarlo, porque ralentizamos al máximo el movimiento. Y eso provoca alteraciones espaciotemporales espectaculares. Y en la caminata del poder, cada paso que vamos dando es el principio, es el inicio, es lo único que existe. Cada uno tiene una connotación particular. Entonces acá estamos hablando de caminar hacia la luna o acompañando la luna al sol y todo eso. Pero ya agarraste la idea de lo que es, de lo que se va a tratar, de caminar hasta que la luna llegue o el sol llegue al cenit. Eso es cuando vamos caminando hacia. Después la idea de cuando acompañamos, que sería todo el efecto contrario. O sea, es cuando está en el cenit y vamos hasta la puesta del sol, hasta la puesta de la luna. Supongamos que de este lado sale la luna o sale el sol hasta el cenit. Y supongamos que de acá al cenit allá está la puesta. Allá estaría el oeste, por ejemplo. La puesta del sol y de la luna. Lo que significa que uno va a ser de día, en el caso de la luna, de día hasta el momento de la noche, pero siempre iluminado por la luna. Y en otro momento de la luna es de la noche iluminado por la luna hasta que realmente desaparezca. En el caso del sol es de día, el comienzo del día o de la oscuridad a la luz y después de la luz hacia la sombra. En el caso de acompañar a la luna o al sol, significaría acompañarlo hasta que se pone en el horizonte. Matriarcar, patriarcar. Luna, sol. Cuando vamos hacia la luna o el sol, estamos despertando fuerzas masculinas o femeninas, o roles, o poderes. Apoyado por la luz del sol, apoyado por la luz de la luna. Despertámoslo hacia atrás nuestro. Para generalmente provocar todo lo que nosotros querramos en materia que podemos considerar positivo, benéfico, altruista, evolutivo. Todo lo que se te ocurra con la idea de eso es cuando caminamos hacia. Ahora, cuando caminamos acompañando, es para provocar generalmente todo lo contrario. Querés llamarlo destrucción, querés llamarlo negativo, querés llamarlo porque recordemos que somos brujos. Vamos a ponerlo en esa situación. Y montones de veces sabemos que lo bueno y lo malo es de acuerdo al punto de vista de perceptivo y de acuerdo al tiempo en que se desarrolla un algo. Y algunas veces lo más negativo que te haya sucedido en tu vida te sirvió para despertarte. O sea, te sirvió para un factor evolutivo. O sea, eso después lo vamos a charlar, la idea de la ética y la moral dentro de este tipo de prácticas. No significa que eso, la práctica de ir hacia o acompañar a tal, lo tengas que hacer en un solo día. Lo puedes hacer en cualquier momento del año. Entonces vos decís, bueno, esto lo aprendí mucho cuando comencé a estudiar programación neurolingüística. John Grinder y Richard Bandler, los co-desarrolladores de la idea de la programación neurolingüística, comenzaron a desarrollar habilidades y capacidades enfrentando un desafío mensual. Un desafío mensual. ¿Qué significaba eso de un desafío mensual? Una vez al mes hacer algo que generalmente nunca hicieron antes. Supongamos que alguien quería estudiar parapente, tirarse en un parapente desde una montaña. Nunca lo había hecho. Bueno, esa vez al mes se dedicaba a estudiar eso. Desarrollaban habilidades.
Otro dice, yo nunca hice una carrera de 40 kilómetros, por ejemplo. Típico de la maratón, 42 kilómetros más técnicamente. Entonces, otra vez el número 42, no se me había ocurrido. Y la otra vez que estudiaba el 420 y el 42. El maratón son 42 kilómetros. Mira vos qué interesante. Mira vos lo que me voy dando cuenta ahora. Eso es despertar sincronicidades. Entonces, se planteaban Richard Bandler y John Grinder un desafío al mes. Entonces vos podés hacer lo siguiente. Bueno, en este mes voy a caminar hacia el sol, voy a caminar hacia la luna, o voy a acompañar al sol, o voy a acompañar a la luna. Pero la idea es que cuando lo hagas, sabiendo cuál es la razón por la cual lo estás haciendo, vas a despertar tu energía ancestral arquetípica del rol masculino, del rol femenino, de lo patriarcal, lo matriarcal, de lo solar y lo lunar, para todo lo que sea evolutivo o para todo lo que sea todo lo contrario que lleguen a necesitar. Y recordad que el viejo dicho de los brujos es: tenés que tener tanto la espalda cubierta como el frente también. Porque es muy importante saber de que lo que se presenta bonito y lindo, montones de veces puede ser muy destructivo. Hay montones de cosas que nos gustan a nosotros, pero no nos damos cuenta hasta que se ve el efecto nocivo. Y todo lo contrario, hay cosas que realmente no nos gustan y después con el tiempo vemos que realmente tenía un factor evolutivo para nosotros. El yin y el yang es muy inasible. No sabemos bien en qué consiste uno y otro, y el tiempo dirá de qué se trata. Bien. Pero nosotros tratamos de acelerar los tiempos y manejarlo a nuestro antojo para que nos diga ya lo que necesitamos saber. Porque voy a tener que esperar años a ver que el tiempo me diga algo. Si lo puedo hacer ya. Así de simple. Ramón dice: pequeños grandes tips. Es la idea. Bien. Gracias por revalorizarlo, Ramón. Entonces, ahora vamos a lo técnico. Pero ya sabemos cuál es la idea. Nos va a llevar un tiempito caminar hacia allá o acompañar hacia acá. No nos queda otra, nos va a llevar todo un tiempito. Entonces, el desafío, así como hiciste tantas peregrinaciones, tantas caminatas, tantos ejercicios de esto y lo otro, por despertar esto, recordemos que brujos, magos, hechiceros, chamanes, no somos como cualquier otra persona. Somos distintos. Por eso nosotros tenemos que hacer cosas distintas para despertar un recurso interno que lo tenemos y que nos merecemos utilizarlo para el mejoramiento de nuestra calidad de vida o para lo que querramos hacer con otras personas. Bien, parece que hoy está Ramón nada más. Justo me das en el clavo en un momento crucial. Perfecto. Te voy a ver en estos días cruzando la cordillera. Eso sí, abrigate. Ya te digo, abrigate porque debe hacer un fresquito ahí. Bien. Vamos a lo siguiente entonces. Esa es la idea, caminar hacia allá, para despertar lo positivo de lo ancestral o para despertar lo negativo, y que vas a saber utilizarlo con tu capacidad y tu discernimiento en el momento adecuado. Cuando comiences a hacer ese tipo de actividad, que recordad que cuanto más en línea recta lo hagas mejor es, pero vas a tener que serpentear por el camino según donde lo estés utilizando, la idea que tenés que mantener siempre presente es la idea de que vas hacia la luna o hacia el sol, o que lo vas acompañando. Como tal, si vas porque comienza a elevarse hasta llegar al cenit, vas a tenerlo bajo la vista. No significa que no puedas mirar a los costados, significa que siempre está ahí presente. Yo voy hacia esa puerta solar, esa puerta lunar, o yo voy acompañando a ese astro o esa luminaria. Lo que yo siempre recomiendo, cosa que me di cuenta con el tiempo cuando lo repetí por segunda y tercera vez, lleva un bolso o una bolsa bien grande. No solamente para tus alimentos, tus necesidades o lo que sea. Podés parar también. Podés detenerte, lo que habla también de un montón de cosas. Podés hacerlo. Pero ¿para qué llevas el bolso grande o la bolsa? Para juntar elementos que vas a encontrar en tu camino. Elementos que a vos te llaman la atención. Si sos seguidor de este espacio, sabrás que yo un montón de veces hablo poéticamente de las señales del destino.
O sea, vas a encontrar elementos que para vos te pueden resultar muy llamativos, que te están mostrando el ok de tal cosa. El otro día iba caminando con mi esposa, por ejemplo, y vamos charlando un tema que tiene que ver con connotaciones familiares de otras personas. Y cuando íbamos hablando de eso encontramos no es un vaporizador, no es un aspersor, es uno que hacemos los puff, que apretamos así y disparan. No me acuerdo cómo se llaman ahora, pero es para hacer puff. Cuando la persona tiene problemas en los pulmones y se mandan ese puff. Digo, mira vos, estamos hablando de los ambientes familiares. Y un montón de veces los pulmones o la vía respiratoria se ve afectada por problemas familiares. Es como que el ambiente no huele lo suficiente, entonces me siento asfixiado. Entonces algunos necesitan el puff. Y justo en el momento le digo, mira, eso que está ahí. Y yo no lo puse, le digo. ¿Qué hacía ese puff ahí? A alguien se le ha caído. Gracias por ser y estar. Es algo que tengo pendiente en mi vida, cruzar la cordillera. Esta clase con respecto está dirigida. Bueno, listo. Entonces nos vamos a encontrar ahí y nos vamos a dar la mano seguramente. Entonces lleva la bolsa o el bolso. Porque seguramente en tu camino vas a ir encontrando elementos que te llamen mucho la atención. Un clavo, una herradura, una llave vieja, una tijera por la mitad, un peine cortado, lo que se te ocurra, pero que a vos te va a llamar la atención. Y lo que significa que un montón de veces te está dando información sobre algunas respuestas que estabas buscando. Recuerda que un montón de veces las sincronicidades, porque aparecen por sincronicidad. Son respuestas a algo que vos tenés adentro. Y si aparecen, significa que el camino que estás haciendo es el adecuado para despertar lo que estás buscando. Porque ¿qué es lo que nos diferencia a los brujos de otro tipo de personas? Que tenemos esa suerte de capacidades, de dones, de poderes, para efectuar un algo más allá del alcance de los 5 sentidos. Esa fuerza telérgica para modelar la realidad a nuestro antojo. Lo que llamamos en parapsicología la psiquinesis, la capacidad de interactuar con los distintos elementos materiales de la naturaleza también. O lo extrasensorial, la capacidad de transmitir información en el tiempo y a la distancia, sin que intervengan los 5 sentidos. Y eso es el poder que estamos tratando de desarrollar, o la capacidad, o el recurso. ¿Y cómo nos damos cuenta que vamos haciéndolo? Por factores de sincronicidad. Entonces los elementos que aparecen ahí son un mostrario, un elemento que te dice, si apareció esto, produciste una sincronicidad, que está relacionado con lo que estás hablando, con lo que estás buscando. Entonces, como si fuera un indicador de éxito, te lo guardas en el bolso o en la bolsa que estás llevando. Que seguramente tal vez algún día puedas tener tu museo personal de esto lo encontré en determinado momento y me sirvió para despertar conciencia en esto, para darme cuenta que estaba en lo correcto. Otras veces te va a servir ese elemento para que estoy necesitando una llave vieja para un amuleto o un talismán para tal persona. Justo la llave que encontré en aquel momento. Entonces, esa bolsa recolectora es importante porque te va a indicar que realmente estás en el camino correcto. Y te van a servir esos elementos para estimularte en algún momento, para recordar la fuerza que estás despertando, o para algún elemento o algún ritual que estés por hacer. El brujo o la bruja básicamente se especializa en trabajar principalmente de dos formas, o con su fuerza mental desnuda, lo que llamamos hiperestesia directa en parapsicología, o a través de algún mecanismo esotérico ritualístico. Entonces algunas veces esos elementos te pueden ayudar. Otras veces te pueden servir como elementos de poder. Si tengo una llave en estos momentos en mi mano, o si me encuentro algún elemento simbólico cultural, puede ser que me sirva para determinado tipo de cosa. Entonces, siempre es bueno que lo que encuentres, recolectarlo. ¿Está? Bueno, estuve haciendo limpieza, así que no creo que vaya a encontrar mi famosa llave que la encontré en una ocasión. Bien. Y un montón de veces ese elemento te sirve para despertar, porque las cosas que hayas encontrado en tu camino, que tienen que ver mucho con esas respuestas que estabas necesitando y que te indican
vas bien porque estás despertando sincronicidades. Entonces hay una forma que tenemos en programación neurolingüística también de activar una capacidad o un recurso a través de lo que se llama el fenómeno del anclaje. Es viejo y ancestral en los territorios de la PNL el término anclaje. El término anclaje significa cuando tenemos un estímulo y una respuesta. Es más o menos lo de Pavlov, el estímulo y la respuesta, pero con una forma muy particular de hacerlo en PNL. Si esta llave que yo encontré, supongamos esta pedita que encontré que me dio o me despertó un algo, me sirvió para darme cuenta que estaba en el camino por sincronicidad, estoy despertando en algo en esta caminata que estoy haciendo bastante extensa, después el solo hecho de tenerla provoca el efecto contrario. ¿Qué significa esto? Si yo por sincronicidad me encontré esto, yo al sentirme estimulado por esto generé un anclaje que me despierta sincronicidades. ¿Qué significa esto? Encontré la llave esa. Y en ese momento crucial de mi vida yo la encontré hace unos cuantos años atrás. Bueno, traigo la llave y la utilizo para que me despierte la capacidad para generar otro tipo de cosas que estoy necesitando. Procedimiento lógico-matemático aristotélico, simple. Esa es la fuerza del anclaje. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a las fotografías de los álbumes? Si todavía alguien rescató todavía un álbum de fotografías. Un montón de veces nos transportamos en el tiempo. Nos llenamos de recuerdos, algunas veces de recursos, otras veces de vivencia, otras veces de dolores, de nostalgia, o nos discapacitamos en determinado aspecto, porque eso nos despertó todo un cúmulo de experiencias. Entonces lo mismo sucede con el factor sincronístico. Me encontré esa llave, supongamos, en determinado momento, ahora la utilizo para que me despierte mi capacidad sincronística, porque ella es el indicador, la prueba de que yo desperté sincronicidad. Al tenerla ella, yo ahora despierto sincronicidad, para lo que se me ocurre. Entonces la bolsa es importante. Bien, ahora vayamos a lo siguiente. Dije yo que en esta caminata lo tenés que hacer en el lugar donde vos vivas, por ejemplo, o en el lugar que vos quieras ir. Decís, no, yo estoy en la gran ciudad, no, prefiero irme al campo. Bueno, andate al campo. De una u otra forma, vos vas a estar... esta es una ley que tenemos que tenerla siempre presente todo lo que nos dediquemos a esto. Siempre estamos en el momento que tenemos que estar y en el lugar que tenemos que estar. Siempre estamos en el momento que tenemos que estar y en el lugar que tenemos que estar. Que yo a mis alumnos cuando le enseñé el mudra Reksu, que se hacía así, se cerraba esta mano así, se apuntaba con el dedo, esta es mi mano izquierda, la del anillo, apuntaba con el dedo izquierdo hacia arriba, tomaba con mis índice y dedo pulgar de la mano derecha los costados de la uña, así, y envolvía con los otros dedos ese dedo índice. Ese es el mudra Reksu para el Kushikiri o el Kushi-in del Ninjutsu. ¿Qué era lo que me provocaba el mudra Reksu? El control del espacio y el tiempo. Control de espacio y tiempo. Esto también lo estudiamos y lo vimos en Magia de Tiempo cuando hablamos del Kairos o Kairos. El Kairos, los religiosos lo ven como el momento de Dios. Pero dentro de los puntos de vista ancestrales y esotéricos, el Kairos o Kairos es el momento ideal. Y también se traduce el Kairos como la idea de el no tiempo. A falta de terminología, se lo expresa como el no tiempo. Que desde un punto de vista cuántico, o de la moderna física cuántica, todo confluye en el aquí y en el ahora. Siempre hubo la disputa de que en qué vivimos, en Cronos, el paso del tiempo, o en Kairos, en el aquí y en el ahora. Y si nos damos cuenta, cosa que tenemos que hacerlo como brujos, nosotros siempre estamos en Kairos.
en el aquí y en el ahora, porque hace 5 segundos ya pasó. Dentro de 5 segundos está por venir. Pero lo que sí existe es el kairos, el aquí y el ahora. Entonces, partiendo de ahí, Rexú, nosotros siempre estamos en todo momento, o en el momento y en el lugar adecuado. Siempre. El tema es ¿para qué? ¿O por qué? ¿O cuál es la utilidad? Eso depende de vos. Pero nosotros siempre estamos en kairos, en el tiempo adecuado, en el tiempo ideal, en el no tiempo y en el lugar ideal. Rexú. Entonces, nosotros cuando elijamos hacerlo desde mi casa a donde llegue, en el campo, en la montaña, en la peregrinación, vamos a estar en el lugar ideal, en el tiempo ideal, donde tenemos que estar, por las razones que tienen que ser. Cuando aprendamos a entender esa filosofía de práctica de Rexú o de los tiempos y el espacio, nos vamos a dar cuenta que tenemos un control absoluto de lo que se nos ocurra. Volviendo a la caminata de poder que yo siempre hago, recordemos que cada paso era el aquí y el ahora, era el primero. Después no iba a venir otro. Y hace un ratito no hice otro, sino que cada paso es el primero, es el aquí y el ahora. Caminata de poder, para despertar un algo también. Acá vamos a estar caminando, entonces vamos a estar siempre en control del espacio y del tiempo. Y si podemos tener esa tenacidad mental, lo que significa que siempre vamos a tener el control de lo que se te ocurra. Máxime si vamos buscando la fuerza lunar o si vamos buscando la fuerza solar o lo vamos acompañando para lo positivo o para lo negativo. Siempre vamos a tener el control exacto de eso. Porque recordar que desde el punto de vista psicológico, fijemos cómo confluyen todos los conocimientos. Recordad que somos brujos, estamos juntando conocimiento de todos lados. O si querés llamarlo mago caoísta. Yo lo voy a llamar brujo. En el sentido de que somos recolectores de lo que estamos necesitando para solventar nuestras necesidades. Recordad que en la psicología convencional los problemas se resuelven en el aquí y en el ahora. Nadie tiene un problema del futuro. Ni nadie resuelve un problema en el futuro. Lo resuelve aquí y ahora. Nadie tiene un problema del pasado. Lo experimenta aquí y ahora. Y lo puede resolver aquí y ahora. O sea, todo el control que nosotros podemos tener y lo único palpable que tenemos es el aquí y el ahora. ¿Querés resolver algo? Aquí y ahora. Salvo que vos digas, no, la próxima semana, bueno, mientras tanto dedicate aquí y ahora a hacer lo que tenés que hacer. Porque un montón de veces estamos pensando y contando y marcando cruces, como los presidiarios en la pared, para ver cuando llegue ese día. Y mientras tanto te perdiste todo esto. Ser peregrino, ser caminante, tener fuerza de poder, significa estar Rexú, en el aquí y en el ahora. Simple. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar muy linealmente, pasado, presente y futuro. Ese es el problema. Pero el hecho de cambiar la forma de pensar conlleva la idea de tener efectos distintos sobre nuestra realidad. Yo no puedo controlar determinadas cosas, claro, porque tenés esa estructura. Yo probé con otra cosa y tal vez no probaste con el ideal. Y no probaste con el aquí y el ahora. Wu Wei, la no acción. Aunque yo ya lo he analizado, los 3 tipos de no acción. O el dejarse fluir con las circunstancias. Colorario de todo esto. El camino del brujo o de la bruja es un estilo de vida. Volvé después a tu estilo normal. Volvé si querés a tu empresa, a tu negocio, a tu departamento, a tu aula, al kiosco. Volvé al deporte, volvé a lo que se te ocurra. Pero cuando estás vos en tu identidad de brujo y no solamente en tu actividad, porque una cosa es prendí un par de velas de vez en cuando y funcionó. Claro, hiciste una técnica. Ser brujo es una identidad, es un estilo de vida.
Porque no haga como montones de religiosos hacen, donde dicen, yo voy todos los domingos a misa, yo voy los sábados a misa, yo leo de vez en cuando determinados textos sagrados. Pero eso no te transforma en religioso, te transforma en alguien que de vez en cuando hace algo que está dentro de sus dogmas. Nosotros no podemos ser en ese sentido tan hipócrita con lo que decimos que nos gusta o lo que queremos. Entonces cuando digas, listo, se terminó todo, quiero despertar toda mi fuerza ancestral que tengo como brujo o como bruja, acá tenés una metodología, el caminar. Por supuesto que cada uno tiene su forma particular de adaptarlo. ¿Sabés hacerlo? Perfecto, hacelo. Si no, ya sabés, no puedo juntar yo a las personas, máxime en estos tiempos, no puedo agruparlos. Sí, lo que puedo hacer es asesorarlo personalizadamente, pero recordad que yo también de esto vivo. Entonces lo que yo estoy haciendo actualmente son clases una vez a la semana, de 1 hora y media o 2, y cobro las 4 del mes. Y dentro de esa 1 hora y media o 2, charlamos de los temas que sea y lo que hacemos es aprender a caminar dentro de las particularidades que cada uno tenga. Y aquí lo que voy a hacer todos los martes es enseñar un poco más sobre el camino del brujo. Pero ya sabes, el colorario. ¿Caminás hacia el sol o la luna o caminás acompañando al sol y a la luna? Y en esa caminata, que la hiciste en montones de ocasiones por distintos de otros motivos, sea lo que sea, en esa caminata vas a despertar lo ancestral. Si es que realmente querés transformarte en tal. Bien, esperemos que yo me haya sabido explicar. Pero hay tantas cosas que mencionar. Y recordar lo de Raxú, el Kairos, el tiempo en el cual estamos. Estamos en todo momento, en el tiempo y en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Bien, espero haberte sido de utilidad. Cualquier cosa, me lo comentas después. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.